Nuestras ciudades es un espacio sonoro para la reflexión y el intercambio de saberes, miradas y experiencias sobre lo urbano. A partir de distintas voces, proponemos explorar temas importantes sobre nuestras ciudades. ¿Quiénes son los actores y las actrices que la producen? ¿Cómo es y qué características tiene acceder al suelo urbano y a la vivienda en Argentina y Latinoamérica? ¿Cuáles son las políticas urbanas y habitacionales que transforman nuestras ciudades? ¿Qué aportes realiza la perspectiva de género a lo urbano? Estas y otras son las preguntas disparadoras que dieron origen a este podcast que te invitamos a escuchar. En Argentina, más del 90% de la población es urbana. La ciudad es un espacio que se produce y reproduce, y donde participan e interactúan distintos actores que muchas veces entran en conflictos porque hay intereses distintos. Nuestras ciudades son desiguales, como lo es también la forma de acceder al suelo y la vivienda. En este primer episodio exploramos estos temas para conocer qué es la producción social del espacio urbano y cuáles son las formas de entender cómo se produce en nuestras ciudades. Participan de este diálogo Pedro Pires, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, María Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales, María Cristina Cravino, doctora en Antropología, y María Carla Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales. Todos y todas ellas, además de ser docentes en distintas universidades, son investigadores del CONICET. En este primer bloque conversamos con los académicos y académicas sobre la producción social del espacio y las lógicas que participan en la forma que asumen nuestras ciudades. Comienza este diálogo María Mercedes Di Virgilio, quien enfatiza la dimensión social del proceso de producción del espacio urbano. La noción de producción social del espacio urbano implica reconocer que la materialidad del espacio, ¿no?, es un producto social, ¿no? Digamos que el espacio y sus materialidades no nacen de un repollo, sino que son un producto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que esas materialidades no solo representan infraestructuras, tecnologías, ¿no?, sino que condensan relaciones sociales. Carla Rodríguez refuerza la idea y la asocia a la cuestión territorial. Bueno, cuando hablamos de producción social del espacio urbano, lo que estamos evidenciando es que la distribución de los distintos sectores, clases sociales en el espacio no es una cuestión del orden natural o biológico, sino que es parte de la estructuración territorial de las relaciones sociales y de poder, ¿no? María Cristina Cravino enfatiza la dimensión de los actores y el carácter diverso que tienen en este proceso. La producción social del espacio es como un concepto, una noción que intenta iluminar que las ciudades tienen como muchas formas de producirse, ¿no? Entonces nosotros vemos nuestras ciudades y no sabemos cómo es que se construyeron. Lo que permite ver en realidad es que hay una dimensión social de lo que nosotros vemos como ya la ciudad construida y que por detrás hay un montón de procesos muy diferentes. Hay un montón de actores interviniendo y que en general desconocemos cómo se da este proceso. El actor principal, que es el que en general estructura las ciudades, es el mercado. Pero no solamente el mercado, sino que hay un montón de otros procesos, sobre todo vinculados a acciones del Estado o acciones de los propios habitantes de las ciudades para incidir en cómo poder habitar, disfrutar las ciudades. Sobre las lógicas que participan en la producción social del espacio urbano, existe cierto consenso en distinguir al menos 3 lógicas diferenciadas, aunque interconectadas. Carla Rodríguez focaliza en la mixtura de las 3 lógicas de este modo. En nuestras sociedades, en las sociedades capitalistas, ese entramado o esa interacción fundamentalmente mixtura 3 lógicas, aunque ninguna se da en estado puro, ¿no? Pero tienen que ver con la lógica de la ganancia, la lógica del capital, de los procesos de acumulación que transforman el suelo en mercancía, la lógica de lo público, que es la lógica del desarrollo de los estados,
mediando entre esas necesidades de despliegue de la lógica de la acumulación en el territorio y la ciudad y la satisfacción de la necesidad de habitar de las enormes mayorías de población. Esto motiva entonces el desarrollo de políticas de suelo y hábitat que generalmente dejan una brecha muy grande. Y sectores de la población que no son alcanzados por la política pública y no pueden resolver sus necesidades a través del mercado, son aquellos para los cuales hemos construido esta categoría de la lógica de la necesidad, señalando que a pesar de la tensión entre el valor de cambio y el valor de uso, no podemos desprendernos de nuestra corporeidad y de la necesidad social que después se transforma en un derecho del habitar. Entonces son esas tres lógicas en disputa y en interacción las que van dialécticamente transformando y produciendo el espacio, el territorio, diríamos. Esto es Nuestras Ciudades. Otro tema importante es que cada región tiene sus particularidades respecto a las formas en que se producen las ciudades. Les preguntamos a las y los entrevistados por la especificidad de la urbanización en nuestra región latinoamericana. María Cristina Cravino destaca algunas dinámicas sociohistóricas que marcaron el desarrollo de la urbanización aquí. América Latina se caracteriza por una urbanización que no estuvo asociada, como el caso, por ejemplo, de Europa, a la industrialización. En América Latina este proceso fue totalmente distinto, con variaciones, depende las ciudades. Argentina fue una de las primeras, junto con Uruguay, en donde la población urbana siempre fue mucho más relevante que la rural, por el tipo de producción rural. Las características común es que el mercado es el gran ordenador de la ciudad. Nosotros accedemos a una vivienda, a un lote, por medio del mercado en la mayoría de los casos, y esto hace que después también, por el tipo de población ingreso, sea cada vez, o fue siendo cada vez más difícil que estos sectores accedieran a un lote donde vivir o una vivienda, y por lo tanto también esa es la explicación de por qué surgen los asentamientos informales, las villas, los asentamientos, por la incapacidad del salario de completar el acceso a un alquiler o al suelo urbano o una vivienda ya terminada. Pedro Pires focaliza en el papel que juegan nuestros países en el capitalismo dependiente, el rol del Estado y la relevancia de cierto modo de producir ciudad. Para ver cuál es la especificidad de la urbanización en América Latina, en los distintos países, ¿no? Por un lado, hay una base común, en el sentido de que son sociedades de capitalismo dependiente, bueno, con grandes problemas, muy débiles frente a las coyunturas, etcétera, ¿verdad? Así que también es general, pero bueno, eso se aplica más en un caso que en otro, digamos. Tenemos casos como el de México, que ha tenido algunas grandes crisis en las del 80, 82, etcétera, ha salido de esas crisis y tiene una especie de tranquilidad comparado con nuestras situaciones, ¿no? Que eso hace que los proyectos, tanto los proyectos mercantiles como los no mercantiles, puedan desarrollarse de una manera más fácil, más rápida. Y la otra cosa que es muy importante, así, para diferenciar es cuál es el papel del Estado. Y eso creo que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque hay una política en donde el Estado no va a tener ningún papel, lo cual es una barbaridad. Por un lado tenemos, es decir, la organización de los sectores populares, ¿verdad? Vinculadas con el tema específico de la producción o la autoproducción de vivienda. Y esto de la autoproducción de vivienda tiene una importancia interesante. ¿Por qué? Porque supone el apropiarse de un tramo de la ciudad en el cual se va a vivir, que no es solo vivienda, también se hace infraestructura, etc. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, el peso que tiene, ¿no? Y por lo tanto las distintas condiciones en las cuales sale ese producto. Todas estas cosas tienen una dimensión material, física, ¿verdad? El ordenamiento físico de la ciudad. Carla Rodríguez, coincidiendo con las demás personas entrevistadas, enfatiza el rol de la autoproducción en las ciudades latinoamericanas.
Bueno, las ciudades latinoamericanas tuvieron un proceso de transición demográfica más tardío en términos masivos, ¿no? A mediados de la década del siglo XX, y su característica, que en realidad no es solo de la región latinoamericana, yo diría que la emparenta con el resto de los continentes del sur global, pero es fundamentalmente el desarrollo masivo de la autoproducción, no de viviendas únicamente, la autoproducción de ciudad. Más del 50% de la planta urbana de Lima o el 60% de la de Caracas, o incluso Nora Klichewski ya señalaba en los 90 que arriba del 15% de la planta del área metropolitana por aquel entonces de la ciudad de Buenos Aires se había desarrollado por formas autoproducidas. Insisto, no solo la población hizo sus viviendas, sino que interactuó con otros sectores, aportó trabajo comunitario, convocó a los municipios para ir materializando las redes y los servicios, ¿no? Esta es su característica distintiva y muchas veces no visibilizada. Estamos escuchando Nuestras Ciudades. Nuestras ciudades se transforman espacial y temporalmente. Sobre las temporalidades que coexisten en las ciudades, María Mercedes Di Virgilio esto comentó. Podríamos pensar que la ciudad de por sí tiene una inercia, ¿no? La inercia de los espacios construidos. Los fenómenos, ¿no?, más contemporáneos o más coyunturales en las ciudades siempre dialogan con esta inercia del espacio construido, ¿no? Y luego hay una multiplicidad de temporalidades que tienen que ver con lo que yo llamo la demografía de los hogares, ¿no? O sea, cuando cada generación, ¿no?, cada grupo social, ¿no?, en términos de edad, de sexo y demás, le impone un ritmo a la ciudad también, y eso marca, ¿no?, las temporalidades y los usos y las propias prácticas de quienes habitamos, están marcadas por esas coordenadas vitales y también marcan los ritmos, los tiempos y los tempos de la ciudad, ¿no? María Cristina Cravino, por su parte, enfatizó la idea de las transformaciones que ocurren en nuestras ciudades y que en tiempo presente no conocemos. Pensar y mirar los tiempos de las ciudades es un poco también interrogarnos algo que en general no hacemos. ¿Cómo es que surgió este barrio? ¿Cómo es que se construyó el centro urbano? ¿Cómo es que se ubicó acá un puerto o, bueno, una cárcel pensando en Ushuaia? ¿Cómo es que a lo mejor hay un barrio tan alejado de la ciudad? Eso, pensar los tiempos tienen que ver también con pensar, por un lado, cómo se fue construyendo la ciudad, pero también cómo se fue pensando la ciudad, ¿no? Y quiénes decidieron sobre la ciudad. Permite como recuperar también como capas temporales, permite también recuperar cómo la ciudad es producto también de procesos y decisiones que se fueron acumulando en el tiempo, y que también después la importancia para poder decidir, opinar y discutir cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Eso es un aspecto que en general desaparece de la agenda pública, pero que en algunos lugares se ha dado, bueno, una discusión, cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Y el derecho a poder opinar sobre eso. Carla Rodríguez, por otro lado, recupera macroprocesos de nuestra historia latinoamericana que marcaron las formas particulares en las que se produjeron nuestras ciudades. La producción de la ciudad latinoamericana, digamos, podemos pensar que conviven temporalidades que tienen que ver con las distintas características de los momentos, de las formas generales de organización, ¿no? Con eso me refiero a lo que fue la producción de la territorialidad en países como Argentina, que tuvimos mayor desarrollo de la estatalidad. Bueno, la época de sustitución de importaciones, con un Estado parecido, un Estado benefactor más fuerte, generó marcas de mayor integración territorial. A partir de mediados de la década del 70, creo que se despliega como un fenómeno significativo
el neoliberalismo urbano sobre los territorios, y entonces los procesos de deconstrucción o de destrucción abierta de la capacidad de regulación de lo público a través de las políticas estatales y la penetración creciente del mercado se va plasmando en procesos como que ocurren en la región metropolitana y ocurren en otras ciudades, la expansión masiva, ¿no? La expansión desenfrenada del tejido urbano, en parte guiado por la lógica especulativa, en parte también porque nuestras ciudades comienzan a incorporar patrones de suburbanización de las capas medias altas o de las élites que compiten con los procesos de la etapa anterior de la urbanización popular y generan territorios más fragmentados. Esa expansión desenfrenada y la fragmentación son características distintivas de muchas de las ciudades latinoamericanas. Esto es Nuestras Ciudades. También les preguntamos a las y los entrevistados acerca de los fenómenos que han aparecido en las últimas décadas en Argentina y la región. Pedro Pires señala lo siguiente. Y en las últimas décadas, con los procesos de financiarización, tenemos una penetración del capital financiero, no estrictamente en la urbanización popular, sino en la urbanización para los sectores medios y altos fundamentalmente. Y en ese sentido, es decir, Argentina ha tenido una penetración muy inferior del sector financiero comparado con los demás países. Y lo interesante del sector financiero, y que en alguna medida se está cumpliendo en el caso de Argentina, es que se produce ciudad no para ser vivida, sino para obtener ganancias, plenamente. O sea, en la mercantilización común, digamos, del capitalismo, lo importante era producir un buen producto y entonces eso iba a generar buenos precios y demás. Al sector financiero eso no le importa. Cristina Cravino destacó la cuestión ambiental como una de las problemáticas más relevantes de la urbanización en las últimas décadas. Después, ¿cuáles son los temas o las cuestiones que aparecen? En realidad hay muchas, pero por ahí quería destacar como algunas. Creo que sobre todo un poco más reciente es la preocupación ambiental, ¿no? De los habitantes a partir de los nuevos conocimientos, de la legislación que incorpora la defensa del ambiente, aparecen lo que uno a veces conoce como conflicto urbano-ambiental. Creo que hay como una mayor valorización de la naturaleza y por lo tanto, a partir de la mayor valorización, una mayor reclamo por la protección de espacios vinculados a espacios verdes o espacios de reservas naturales. Después también aparece, creo que una mayor conflictividad como por el acceso al suelo urbano y a la vivienda, por las condiciones estructurales que también se dan a nivel mundial. Eso creo que son una de las dos principales claves de pensar las ciudades en la actualidad, y esto atraviesa a la Argentina y con algunas características que tienen que ver con lo global. Estamos escuchando Nuestras Ciudades. En la escala global circulan agendas que tienen impacto en nuestras ciudades. María Cristina Cravino plantea una serie de fenómenos en este sentido. La agenda global tiene que ver, por un lado, con una agenda también de transformación económica mundial, que sabemos que cada vez más los tipos de producción, las decisiones económicas están asociadas a actores que son transnacionales, que no son de los países o de las ciudades, y eso afecta a las ciudades. Y por otro lado, aparece esto de la financiarización de los inmuebles, que tiene que ver con que son un activo en un contexto de volatilidad del sistema financiero, son activos tangibles que permiten como un reaseguro en procesos cada vez más crecientes de especulación financiera, porque la economía tiende a financiarizarse y por lo tanto también el mercado inmobiliario acompaña ese proceso. Respecto al turismo, aparecen también capitales externos que fomentan, o plataformas que fomentan el alquiler temporario como modo de habitar, de residir para los turistas, y esto genera también un montón de inmuebles que son quitados del alquiler y aparecen ofrecidos en estas plataformas, y esto se hace en algunos lugares de forma como más marcada y dramática. Vemos que hay modificaciones que afectan la dinámica urbana y habitacional, ¿no?, de cada una de las ciudades.
Carla Rodríguez reflexiona críticamente sobre la circulación de ideas y agendas que se aplican a nuestras ciudades. Yo por un lado pienso en el ciclo actual, en las características, como las características básicas que tienen que ver con la reestructuración, la pérdida de injerencia de los estados, la profundización del mercado. Entonces eso, el neoliberalismo un poco marca la impronta del conjunto de la política urbana, pero también me vino a la mente las agendas a veces hay como una aplicación mecánica de las agendas de los objetivos de desarrollo sostenible o del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad en los discursos internacionales en parte un poco ha sufrido un proceso de burocratización, ¿no? Como si se lo pudiera transformar en una serie de o domesticar en una serie de mecanismos administrativos que puedan de algún modo morigerar el efecto disruptivo bueno, yo no creo que exista el capitalismo decente y no creo que entonces de esa manera dócilmente generemos una ciudad socialmente integrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, las políticas de integración social y urbana derivadas de la agenda de los 80, de la idea de que es bueno convertir a todo el mundo en propietario, en realidad más bien han incrementado la penetración del mercado y han acelerado la mercantilización en los barrios populares, ¿no? Y en ese sentido son agentes de lo que hace el mercado, que es segregar, incrementar y construir nuevas brechas de desigualdad. Esto es Nuestras Ciudades. En este bloque profundizamos sobre las llamadas lógica privada y de necesidad en la forma de producir ciudad. En relación a los actores, dinámicas y particularidades del mercado inmobiliario, María Mercedes Di Virgilio afirmaba esto sobre el acceso a la vivienda en Argentina. Claramente tenemos un problema de acceso a la vivienda en Argentina. Según datos del censo del 2010, más del 50% de los hogares del país padecen situaciones de déficit habitacional. Eso habla claramente de que hay un problema en el acceso. Bueno, esta medida de déficit que estoy mencionando es una medida compleja que construimos en nuestro equipo. Posiblemente haya otras menos exigentes, pero cuando vos considerás diferentes dimensiones que tienen que ver con los aspectos constructivos de la vivienda, pero también con la demografía de los hogares, bueno, la situación del déficit aparece como una situación eminentemente crítica, ¿no? Entonces, bueno, claramente ahí dar respuesta al déficit habitacional no es solo una cuestión vinculada a la construcción de vivienda, sino a pensar un conjunto de alternativas y de intervenciones sobre la cuestión habitacional y la cuestión urbana, ¿no? Que bueno, que claramente involucran al tema, a la cuestión del suelo, ¿no? Entonces, ahí es necesario pensar un conjunto de políticas públicas para dar respuesta a los problemas de vivienda. Estas políticas tienen que pensar el componente suelo. Históricamente en Argentina las políticas de vivienda, las políticas sectoriales no pensaron el componente suelo, y el componente suelo tiene que estar incorporado en estas iniciativas. La lógica de la necesidad como idea y como proceso es parte de la producción de nuestras ciudades. Sobre esto, Carla Rodríguez señala lo siguiente. La lógica de la necesidad, yo diría que siempre existe alguna brecha entre lo que cubre la política estatal y lo que se resuelve en el mercado. Siempre quedan grupos vulnerables o excluidos de esa situación. Lo que ocurre es que en los países periféricos, en donde hay en el capitalismo dependiente, esa brecha es más amplia que en los países centrales, ¿no? Porque así funcionan las relaciones entre centro y periferia. Entonces, no es algo exclusivo de la América Latina. Nosotros, por nuestras condiciones, donde estas brechas se dan no solo en términos de la producción de ladrillos, sino de las condiciones institucionales de producción del conocimiento, tenemos más dificultades, aunque por suerte en las últimas décadas viene avanzando, para construir esta mirada transversal. Los procesos de urbanización en África o en gran parte de los países asiáticos también, ¿no? Se han desarrollado a través de formas de autoproducción u otras variables, respondiendo a la necesidad.
a fuer de ser precisos, la necesidad existe en toda la especie humana de habitar. Pero bueno, un poco lo que se resalta son las incongruencias y las anomalías del mercado, que el mercado no resuelve y el Estado capitalista no termina de cubrir. También le preguntamos a Carla Rodríguez, en el marco de la lógica de la necesidad, por la distinción entre autoproducción y producción social del hábitat. Sobre la autoproducción, la socióloga afirmó esto. Autoproducción es una categoría más genérica y creo que el centro de la categoría está en destacar la capacidad de agencia de la población que efectivamente y por millones ha tenido y tiene y probablemente tendrá por mucho tiempo que resolver su necesidad de vivienda o el acceso, incluso a la producción de ciudad en estos modelos de urbanización que hemos experimentado, involucra o no distingue entre distintos procesos, ¿no? El énfasis está en que en buena medida esto se ha dado por fuera del acceso o el respaldo del Estado que llega a ex post, más tarde a acompañar, a regular, a intentar poner en forma, a socializar estos procesos. Sobre la producción social del hábitat, Carla Rodríguez la caracterizó de la siguiente manera. La categoría de producción social del hábitat es una categoría que lleva varias décadas de ser acuñada en un contexto multiactoral de coproducción de conocimiento entre movimientos sociales, distintos ámbitos académicos de la América Latina, activistas de derechos humanos, ONGs, y tiene una marca de origen que es el ámbito de la Coalición Internacional del Hábitat, de la JIC, en particular de su regional América Latina, y de un intelectual que es Enrique Ortiz Flores, que de alguna manera, aunque las categorías la ha como canalizado o sintetizado esa discusión colectiva, ¿no? Y cuando hablamos de procesos de producción social del hábitat, se está resaltando un carácter organizado, y se está organizado, colectivo e incluso en interacción, sí, con la intención de interactuar y generar transformaciones institucionales y desde marcos normativos hasta instrumentos de distinto tipo en apoyo a estas capacidades productivas de la gente. Admite una variedad de formas que van desde el cooperativismo hasta contemplar un subuniverso muy particular, que son las formas autogestionarias, hasta procesos de corte individual y familiar, pero acompañados por asistencia técnica, o sea, racionalizados. Hay una racionalización colectiva distinta de la mercantil dirigida a la producción del hábitat, de la ciudad, de la vivienda como bien de uso. Finalmente, le preguntamos sobre la importancia de visibilizar este modo de producir ciudad que llamamos lógica de la necesidad. Y yo creo que es muy importante darle cabida, visibilizar y dar una discusión a estos modos de producir ciudad como bien de uso y de evidenciar algo que lo decía Cristian Topalov en los 70, que es que la ciudad es una construcción social, es socialmente producida. Entonces, la mercantilización, la propiedad individual del suelo es un invento que lleva pocos siglos en la humanidad, pero que nos viene generando unos cuantos perjuicios, ¿no? Que se ven en la reproducción permanente, no solo de la desigualdad en términos de las condiciones morales, sino del daño de la naturaleza, de las irracionalidades, de la expansión, de las condiciones del mal vivir. Las formas que racionalizan y respetan o buscan respetar formas orgánicas de construcción de la vida colectiva y que se centran en el uso, en la reproducción, en el cuidado, tratan precisamente de ir
más en armonía, de rescatar que si se produce en colectivo, lo lógico es habitarlo y apropiarse en colectivo, y más aún evitar esta idea de apropiarnos y respetar a la naturaleza, ¿no? Construir otra cosmovisión, porque es evidente, aunque algunos lo nieguen, es evidente los desequilibrios y los perjuicios que trae el mal desarrollo capitalista. Nuestras ciudades es una producción realizada por InfoHábitat en el marco de un proyecto de investigación PICT 2022 de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Gabriela Reta. Participa con su voz Belén Garibotti. En la producción, Sergio Kaminger, María Cristina Cravino, Leticia Vázquez y Agustina Girado. Musicaliza Juan Gravina. En la edición, Noelia Mangín. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF.